No era una gran novedad que de repente en 1940, 1950 los campeonatos y los torneos de ajedrez se cancelasen precisamente por alguna que otra situación política entre países. Y esto fue precisamente lo que ocurrió en esta partida, precisamente porque no solamente la lucha estaba disputada o estaba siendo disputada en la vida real, sino que también sobre el tablero. Y había agentes que mandaban a sus mejores representantes, por ejemplo la URSS mandaba a Tigran Petrosian y Estados Unidos mandaba a Bobby Fischer precisamente para combatir, y es que era algo muchísimo más grande de lo que nosotros podemos imaginar, porque era una cuestión no solamente de orgullo, sino también de lealtad a su país, porque evidentemente tenían esta ideología de que tenía que luchar con la vida, y para los ajedrecistas luchar con la vida es luchar con toda su alma sobre el tablero. Entonces, bueno, vamos a visualizar cómo se desarrolló esta partida. Piezas blancas para la URSS, Tigran Petrosian, piezas negras para Estados Unidos, Bobby Fischer. La partida comenzó con C4, caballo F6, caballo C3, G6. Es interesante ver este tipo de posiciones planteadas en el tablero. Esto es una apertura inglesa anglo-india. Bueno, G3, alfil G7, alfil G2, enroque corto, caballo F3, D6. Hasta aquí no hemos visto nada nuevo. Esto es una apertura inglesa a más no poder y una de las más sólidas por parte del negro, dicho sea de paso. Quiere decir que Bobby Fischer iba a ganar, pero siempre y cuando estuviese seguro en la apertura. Enroque corto, caballo C3 y D3. Esta es la primera novedad. Aquí Fischer comenta que Petrosian lucha por conseguir una formación tipo apertura inglesa, un sistema lento que era, bueno, justamente bastante apropiado en función de su temperamento. Y esto es algo bastante interesante, porque recordemos que Bobby Fischer en su temprana edad, alrededor de los años 15, 20, hacía comentarios muy insidiosos acerca de sus rivales, y no necesariamente groseros, pero sí dejaban pensando y dejaban con una doble inquietud. Bueno, aquí la idea es que normalmente, de hecho lo que más se juega en estas posiciones es D3, pero anteriormente se jugaba más algo como D4 o bien algo como E4. Caballo H5, Fischer pierde un tiempo y precisamente este tiempo lo juega Tigran Petrosian para jugar D4, es decir, juega D3 y D4. Bueno, esto lo hace estimando que puede permitirse una pérdida de tiempo en vista del caballo lateralizado de H5. E5, D5, cierra el centro, caballo E7, no hay de otra, E4 y F5. Un golpe periférico que invita a descoordinar este gran triángulo que está limitando sumamente el espacio del negro, el espacio de Fischer. Aquí había dos maneras de continuar, y les pongo el termómetro para que puedan observarlo. Había dos maneras, número uno con un C6 y número dos con un F5. Observen por favor que se atacan cuestiones diferentes. En una cadena de peones nosotros tenemos dos estructuras que pueden ser reconocibles: una punta y una base. En este caso las bases son dos, que es ED4 y C4, y la punta es D5. En este tipo de posiciones, bueno, claramente un C6, digo, no generaría otro motivo. No es buena idea atacar a la punta, porque la punta está sumamente reforzada, no solamente por dos peones, sino que por un caballo y una dama. Entonces esa punta poco o nada puede hacer. De hecho, la mejor manera de lidiar con este tipo de amenazas para las blancas es simplemente ignorarla, jugando un torre 1 aproximadamente. En unas 10 jugadas se va a ver la mayoría de posición en las blancas. No parece buena posición para las negras. Precisamente por eso F5, denotando que la base es muchísimo más débil. Claramente hay dos bases, ¿verdad? La de E4 y la de C4. Jugar un B5 pues claramente ni siquiera tiene sentido. C por B5 y pues este peón frena a estos dos peones. Está totalmente consolidada la cadena de peones de las negras, y este alfil de casillas oscuras de G7 no va a salir hoy y nunca. Entonces, bueno, precisamente por eso atacar a la punta, a la base en C4 no sirve. Precisamente por eso F5, E por F5, G por F5. Es bastante interesante cómo no se juega alfil por F5. De hecho, esto es lo recomendado actualmente. Pero bueno, en la partida Bobby Fischer jugó G por F5, dando lugar a una transposición de estructura de peones, y observen cómo el enroque queda fuertemente debilitado, que esto no necesariamente tiene que ser algo malo. Es solamente algo malo, recuerden, si nosotros permitimos que las piezas blancas se vayan deslizando poco a poco hacia el sector de rey de nuestro enroque, en este caso todas las columnas de H, G y F. Entonces es algo bueno para nosotros si sabemos utilizarlo, pero es algo malo si permitimos que las piezas blancas se infiltren. Caballo por 5. Esto es bastante interesante porque observen bastante bien cómo este caballo se está sacrificando, pero porque está haciendo un ataque a la descubierta al caballo de H5. Entonces, en teoría, si peón por, pues dama por, y aquí nada pasó.
Normalmente es lo que podemos pensar. Pero lo que acabamos de decir es algo bastante importante. Recuerden, no hay que permitir que las piezas blancas se infiltren hacia el enroque blanco, hacia el enroque negro, que son las columnas H, G y F. Y precisamente con esto estamos permitiendo la infiltración de una dama y estamos permitiendo también el alfil ya está, no se tiene ni siquiera que mover porque ya está corriendo por la diagonal a la que va a atacar. Entonces precisamente por eso Bobby Fischer reconoce esto bastante bien y juega caballo por G3, la combinación de un completo bandido. Es decir, este caballo que está condenado de todos modos vende su alma lo más caro posible y en este escenario pues lo más caro es un peón. Bueno, H por G3, simple y acertado. Aquí Fischer lo que esperaba era jugar por parte de Petrosian algo como F por G3. Pero bueno, es bastante evidente que Petrosian evita el ataque por el lado de rey para evitar cualquier tipo de contraataque y más bien busca un control central con un ulterior F4 o bien con la acción de los alfiles y la ulterior participación de la dama sobre todo este sector que, como bien ya lo hemos comentado, es un sector débil y todo sector débil es atacable. Entonces, bueno, alfil por E5. Primera imprecisión, primer error de la partida. Era muchísimo mejor capturar D por E5 manteniendo la fluidez de los peones centrales. Lo que pasa es que aquí a Fischer le preocupaba mucho este peón de D5, que dicho sea de paso ya estaba muy avanzado. Entonces, bueno, simplemente dijo, bueno, alfil por E5 y esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Por lo ya anteriormente comentado. Este F4 se viene y observemos la gran expansión por el flanco de rey que tiene el blanco. Esto solamente deriva a una posibilidad para el alfil. ¿A dónde podemos mandar ese alfil? ¿Cuál es la única casilla decente? Bueno, alfil G7, lo cual esto es algo malo porque recuerden que el alfil G7 funciona como un dragón sumamente poderoso, pero, y esto ya lo hemos observado en varias ocasiones, si el dragón está dormido no sirve de nada. Entonces, bueno, precisamente aquí Fischer tiene que, si quiere ganar, tiene que jugar de la manera más activa posible y de la manera más correcta, sin errores. Entonces, bueno, alfil E3, alfil D7 y alfil D4, forzando el intercambio de piezas. Y no solamente eso, sino que está forzando el intercambio de la pieza más activa de las negras, que como bien se han dado cuenta es el alfil de G7. Entonces aquí las blancas en cuestión de pocas jugadas van a conseguir una posición sumamente, ¿cómo decirlo?, controlada, van a tener un firme control de la posición y aquí las negras no van a tener nada más que hacer más que esperar su derrota. Bueno, caballo G6 obviamente no capturamos, ¿verdad? Porque dama por D4 y le estamos dando el control de la mejor diagonal del tablero gratis a Tigran Petrosian. Y recordemos que Tigran Petrosian se caracterizaba por ir lento al inicio, pero en el segundo en el que encontraba una debilidad o una ligera ventaja, ya no la soltaba. Es precisamente por eso el comentario anterior de Bobby Fischer, eso de que la apertura inglesa es lenta, al igual que el comportamiento de Petrosian. Pero bueno, caballo G6 fue lo que se jugó. Torre 1, una transposición un poco descuidada. Había que ser bastante rápidos con esto, tal vez un alfil por G7, que era una muy buena jugada, rey por G7 y ahora si quieren torre 1. ¿Por qué? Porque entonces la dama iba a poder venirse a D4, había la posibilidad de jugar alfil F3 para evitar un H5 que pueda pasar a H4 y sería contrajuego porque el caballo de G6 se estaría activando vía F4. Pero entonces aquí se juega torre 1, un error, y aquí lo correcto sería simplemente alfil por D4, dama por D4 y empezar con el contrajuego. Recuerden que si el blanco tiene, o bueno, si nuestro oponente tiene un muy buen centro, tenemos que atacar por la periferia y ese ataque a la periferia se logra con un H5, una excelente jugada. Pero bueno, no fue lo que se jugó. Torre F7 le regresa el favor y alfil F3, ahora sí previniendo el avance a H5 y las negras no tienen una segunda oportunidad en este tipo de posiciones. Torre F8, perdón, dama F8, rey F2, torre 8, torre por E8, dama por E8, alfil por G7, torre por G7, dama D4, B6, simplemente para que no caiga ningún peón, torre H1. Petrosian continúa presionando, continúa estructurando, continúa realizando todas las jugadas adecuadas para que el oponente no logre repetir esa posición adecuada con la que empezó. Esto es algo bastante importante. Nada está deteniendo a Petrosian de su propósito, que es vulnerar el enroque del negro. Ni siquiera las mejores jugadas de Fischer.
Entonces esto es algo bastante interesante. Esto le conviene mucho a la URSS. A5, el primer paso para liberar la posición. Recuerden, si tiene un muy buen centro, atacamos por la periferia. Ya no pueden atacar por la periferia de H, pero sí pueden atacar por la periferia de A. Caballo D1, dama F8, con la clara intención de aquí jugar torre F7 y dama G7 para intercambiar las damas, porque la dama es la pieza más activa del ataque del blanco. Entonces, si las negras consiguen cambiar la dama en esta posición, el ataque del blanco poco a poco se va a ir desarmando. Y bueno, esto claramente es bueno para Fischer, porque si no hay ataque del blanco, entonces tampoco hay mate. Y si no hay mate, pues esto terminaría siendo tablas. Pero vamos a ver cómo continuó con la partida. Caballo E3, torre F7, una jugada, B3, dama G7, dama por G7. Aquí, dama por G7 por parte de las blancas es prácticamente forzado. El cambio de damas afloja la situación y bueno, con esto las blancas no pueden permitirse retroceder, porque claramente si se retroceden, entonces aquí ya le estamos dando una ventaja estratégica al negro, porque va a tener la gran diagonal y eso es claro motivo de ataque y sobre todo de infiltración. Rey por G7, A3, torre F8, alfil E2, caballo E7, alfil D3, H6, torre H5, alfil E8 atacando al alfil y torre H2, evitando una pequeña trampa. Aquí el detalle es que también teníamos la continuación de caballo por F5 jaque, pero esto es malo porque caballo por F5, torre por F5, se intercambian piezas activas y en este momento torre H8 se retira. Lo que conseguimos fue que el famoso caballo de las blancas tan potente desapareció. Y esto es malo porque recuerden que si ustedes intercambian las piezas más activas de su juego, entonces no va a haber más remedio que simplemente unas tristes tablas, porque se va todo el ataque. Y sin ataque pues claramente no se puede ganar. Pero no fue lo que se jugó en la partida. Tigran Petrosian claramente lo vio. Torre H2, alfil D7, torre H1, torre H8 y caballo C2. Aquí empiezan una serie de maniobras por parte de ambos bandos con los caballos que a mí me encanta. Básicamente se llama, esta técnica se llama el reciclaje de los caballos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí para recordar esta técnica es simplemente, tengo un caballo activo, lo quiero activar más, una casilla en diagonal, simplemente se retira a C2 para volver a D4. Rey G7 fue lo que se jugó, alfil G2 y caballo G8. Aquí esto yo lo marco como un error porque Fischer lo marca como un error, pero siendo honestos, para nada. Esta es una muy buena jugada y tiene el mismo sentido que hizo Tigran Petrosian en este tipo de posiciones. Se repliega a C2 para venir a D4 y ya tiene una posición más activa. Fischer se está replegando a G8 para venirse a F6 y tener una posición más activa. El detalle es que le preocupa que este alfil pueda venir a H5 y pueda frenar la posición de Fischer, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Caballo G8, B4, caballo F6, lo bien ya comentado. Alfil D3, A por B4, A por B4, rey G6, a torre A1, caballo G4 jaque, rey E2, torre 8 jaque, rey D2, caballo F6 se regresa, torre A6, esta torre en realidad no está atacando nada, entonces simplemente torre B8, torre A7, torre C8, porque ahora sí estaba atacando algo bastante sólido, que es el peón de C7, y recuerden que esto es un triángulo de Fischer, lo que quiere decir que un triángulo de Fischer, recuerden chicos, son dos puntas y una base, un peón soportando a dos peones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues defenderlo. C5, B por C5, B por C5, D por C5, caballo F3. Entonces, caballo F3 es una muy buena jugada porque recuerden que en este tipo de posiciones la táctica está prácticamente a la orden del día. Recuerden, caballo F3 claramente es para el doblete. Y profe, este doblete en realidad no es real porque va a recapturar el caballo. Bueno, sí, efectivamente va a recapturar el caballo, pero recuerden, por ejemplo, si se hace algo como, por ejemplo, H5, entonces caballo 5, jaque, rey H6, no hay de otra, capturamos y aquí vamos a terminar ganando peón. Entonces precisamente ese peón es algo bastante interesante. O bien podemos jugar torre 6 jaque, caballo B6 y entonces ahora sí podemos capturar el peón. De ambas maneras podemos ganar o incluso podemos forzar el caballo jugando un D6, desestabilizando, y claramente aquí estamos, si capturamos, pues entonces pieza de más para las blancas. Entonces son muchas las estrategias y muchas las tácticas que debemos de considerar en esta posición. Rey F7 fue lo que se jugó, caballo E5, rey E7, caballo por D7, caballo por D7, y en teoría aquí se puede jugar alfil F5, que fue precisamente lo que jugó Tigran Petrosian, torre F8, G4 soportando el alfil, rey D6, caballo, alfil por D7, rey por D7, rey E3, torre 8 jaque,
torre, rey F3, rey D6, y observen cómo esta posición se ve muy tablífera. Torre A6 jaque, rey por D5, torre por D6, torre por H6, y de acuerdo con lo que señala Petrosian en los boletines del torneo, en los boletines soviéticos del torneo, esto en teoría lo pueden ganar las blancas. Y sí, pero el detalle es que Fischer tiene una defensa sumamente impresionante. Entonces, ni queriendo en las etapas doradas de Fischer puede aquí ganar Petrosian. Lo más que puede hacer es tablas precisamente como ocurrió en la partida. C4, torre H1, C3, G5, C5. Interesante jugada porque necesitan un tiempo las negras. Torre D1, rey, jaque, rey C4, G6, C2, torre C1, rey D3. Y observen bastante bien como si aquí nos capturan, simplemente capturamos y con el otro peón, recuerden, estos dos peones son detenidos por la torre, entonces prácticamente esto terminaría siendo un final bastante igualado. Entonces, bueno, F5, torre G8, rey F4, rey D2, torre por C2 jaque, rey por C2 y como bien lo observamos, esta torre va a detener a estos dos peones. Bueno, en realidad solo detiene a uno, pero es suficiente porque recuerden que este peón también va a seguir coronando. Entonces rey G5, C4, F6, C3, F7 y en este momento Bobby Fischer ofrece tablas, a lo cual Tigran Petrosian las acepta. Es interesante porque en las notas de Fischer decía que ese fue un error de etiqueta por parte de él, precisamente porque aquí el que tenía que ofrecer tablas de acuerdo con la normativa era Tigran Petrosian, pero bueno, las ofreció Bobby Fischer y él las aceptó. ¿Qué pudo haber seguido en esta partida? Un torre por G6 jaque, rey por G6, rey B2, F8 igual a dama, C2, dama G7, jaque, rey B1 y aquí lo interesante es que estas son tablas reglamentarias. ¿Por qué razón o por qué motivo? Y esto es algo que les puede servir mucho a ustedes. Recuerden, siempre que tengamos peón de alfil en séptima, es tablas. Y bueno, claro, y nuestro rey a un lado, por supuesto. Si nuestro rey lo tenemos del otro lado, pues claramente no es tablas, ¿verdad? Pero siempre que haya un peón en séptima de alfil y nuestro rey se encuentre al lado, esto va a terminar siendo tablas. ¿Por qué razón o por qué motivo? Porque siempre se va a poder ahogar al negro en este caso. Por ejemplo, dama B7 jaque, rey A1, dama A6 jaque, rey B1, dama B5 jaque, rey A1, dama A4 jaque, rey B1, dama B3 jaque, rey A1. Y observen aquí cómo en teoría el negro ya puede capturar al peón. Pero el detalle es que si lo captura, esto es tablas por rey ahogado. Entonces precisamente... bueno, ambos jugadores sabían esto, tanto Tigran Petrosian como Robert James Fischer sabían esto y precisamente por eso no jugaron esta continuación porque ya se sabía y simplemente F7 y tablas por mutuo acuerdo. Muchas gracias por visualizar este video, cuídense mucho, bye bye.